Dicen hoy, esto es lo que soy. Un día del mes de julio del 2006, los telediarios dieron la noticia de la supresión de la celebración del 80 cumpleaños de Fidel y la proclama al pueblo de Cuba, en la que se delegaban las funciones del comandante en jefe en el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, el compañero Raúl. Como era de esperar, provocó gritos de alegría y la celebración entre quienes creían ver la caída de la Revolución cubana. En esos días, la gusanera de Miami presentó al mundo su verdadero rostro. Y no es que antes no se hubiesen quitado la careta, es que antes tenían mucho colorete. Y a partir de ese momento no usaron más maquillaje. El punto discordante para ellos resultó ser la tranquilidad y la naturalidad con la que los cubanos y cubanas asumimos la responsabilidad de continuar el trabajo, de seguir construyendo la revolución, sin dejar a un lado estar pendiente de la salud de nuestro comandante. Y sí, resulta patético, porque lo vemos todos los días, cómo la contrarrevolución trata por todos los medios de desprestigiar a la revolución. Utilizan todo lo que genere una explosión. Da lo mismo que sea virtual o terrenal. Lo de ello es gritar. Vivir de la ahogadora situación económica por la que pasa el pueblo cubano le ha dado a más de uno ranchos y altavoces. Lo que les molesta reconocer es que Fidel y nuestro pueblo son un claro referente para el resto de los pueblos oprimidos que luchan contra el imperialismo. Cuando todo el mundo esperaba su recuperación y la vuelta a sus funciones, nos sorprendieron sus reflexiones. Demostraba así su capacidad de líder, de seguir dándole fuerte al enemigo de su pueblo y del mundo. A partir de ahora, les mostraremos a ustedes alguna de ellas. La historia hecha tinta y papel, la verdad y la realidad, la fortaleza y los valores de la justicia social es lo que se destila en estos escritos. Para todos los que quieren conocer las reflexiones de Fidel, comenzamos. El más genuino representante de un sistema de terror que ha sido impuesto al mundo por la superioridad tecnológica, económica y política de la potencia más poderosa que ha conocido nuestro planeta, es sin duda George W. Bush. Solo de la Casa Blanca podían proceder las instrucciones para el fallo dictado por Catherine Cardone, jueza de la Corte Federal del Paso, Texas, concediéndole la libertad bajo fianza a Luis Posada Carriles. Absolvió a Luis Posada Carriles aquí en El Paso de los 11 cargos de perjurio y declaraciones falsas que tenía pendiente. Le enviaron una nota a la jueza Cardone a las 11:57 de la mañana y a las 1:15 entraron en la sala judicial y anunciaron el veredicto. Esto lo que te demuestra es que en los Estados Unidos el teatro pesa más que la evidencia. Fue el propio presidente Bush quien eludió en todo momento el carácter criminal y terrorista del acusado. Se le protegió imputándole una simple violación de trámites migratorios. La respuesta es brutal. El gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones más representativas decidieron de antemano la libertad del monstruo. Los antecedentes son bien conocidos y vienen de muy atrás. Los que lo entrenaron y le ordenaron destruir una nave cubana de pasajeros en pleno vuelo, con 73 atletas, estudiantes y otros viajeros nacionales y extranjeros a bordo, además de su abnegada tripulación. Los que estando preso el terrorista en Venezuela compraron su libertad para suministrar y prácticamente dirigir una guerra sucia contra el pueblo de Nicaragua, que significó la pérdida de miles de vidas y la ruina del país por décadas. Los que le dieron facultades para contrabandear con drogas y armas a fin de burlar las leyes del Congreso. Los que con él crearon la terrible Operación Cóndor e internacionalizaron el terror. Los que llevaron a la tortura, a la muerte y muchas veces a la desaparición física de cientos de miles de latinoamericanos. Era imposible que actuaran de otra forma. ¿Usted recibió alguna invitación para ir a Panamá? Usted, por favor, refiérala al tribunal. Sí, señor. Posada me contacta a mi casa. Un fin de semana para
me llama que iba a pasar por mí para platicar. Nos vamos a un restaurante, Mr. Don, y ahí es donde me dice que si quería ir a Panamá. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Qué iban a hacer en Panamá? Un atentado contra el señor presidente Fidel Castro. Denunciado y emplazado públicamente, el gobierno de ese país, con datos exactos sobre el tema desde el 11 de abril del 2005, demoró más de un mes en arrestar al terrorista y tardó 1 año y 2 meses en reconocer que Luis Posada Carriles entró ilegalmente por las costas de la Florida a bordo del Santrina, un supuesto buque escuela matriculado en Estados Unidos. De sus incontables víctimas, de sus bombas contra instalaciones turísticas en años recientes, de sus decenas de planes financiados por el gobierno de Estados Unidos para eliminarme físicamente, no se dice ni una sola palabra. No era suficiente para Bush haber ultrajado el nombre de Cuba, instalando en el territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo un terrible centro de tortura que al ser conocido causó espanto en el mundo. No le bastaban los 100.000 millones de dólares que obligaron a gastar a un país pobre y subdesarrollado como Cuba. Acusar a Luis Posada Carriles era acusarse a sí mismo. No bastaba la invasión mercenaria de Girón, que costó a nuestro pueblo 176 muertos y más de 300 heridos, cuando los pocos especialistas de medicina que nos dejaron no tenían experiencia en heridas de guerra. No bastaba la introducción en nuestro país de virus, bacterias y hongo contra plantaciones y rebaños e incluso, aunque parezca increíble, contra seres humanos. A todo esto se añade la enorme injusticia de mantener en prisión a 5 heroicos patriotas que por suministrar información sobre las actividades terroristas fueron condenados de forma fraudulenta a sanciones que alcanzaban hasta 2 cadenas perpetuas y soportan estoicamente cada uno de ellos en cárceles diferentes, crueles maltratos. Les digo una cosa, volverán. Más de una vez el pueblo de Cuba, desafiado sin vacilar el peligro de morir, demostró que con inteligencia, usando tácticas y estrategias adecuadas, especialmente estrechando la unidad en torno a su vanguardia política y social, no habrá fuerza en el mundo capaz de vencerlo. Hoy dicen hoy, esto es lo que soy.